rincón espiritual de Ángela. Hay secretos por revelar. Toma su mano y déjate llevar por un viaje hacia el cosmos. Te vas a asombrar. Ángela te llenará de luz y esperanza. Confía en su energía y en su sabiduría. Solo en el rincón espiritual de Ángela. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me estéis viendo. ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón Espiritual de Ángela. Cuantísimo tiempo que no subía un vídeo. Ya me podéis disculpar porque he estado haciendo muchísimas cosas, entre ellas estudiando a el vídeo de hoy que vamos a hacer, que es un vídeo que es un pequeño homenaje que le voy a hacer al astrólogo Boris Christoph, que fue el creador del método ProLuna, de la técnica ProLuna astrológica, que vais a ver y os lo voy a exponer, poneros tranquilos. Hoy no vais a ver mi imagen, solamente me vais a escuchar porque creerme que he intentado ya 3 veces hacer este vídeo y las 3 veces me ha salido mal, el audio, sobre todo. Y evidentemente, como yo lo que quería era hacer un pequeño homenaje y un humilde homenaje desde este canal al gran astrólogo Boris Christoph, pues evidentemente no podía dejar cualquier vídeo. Tenía que hacer un vídeo en condiciones para este gran astrólogo que se nos fue en 2017 y que fue un astrólogo que fue increíblemente maravilloso en muchísimas cosas, creador, como digo, de la técnica ProLuna, que ya ahora la vais a ver y es lo que quiero enseñaros. Y como dice, estudiaremos con ejemplos prácticos este método que creó este astrólogo y cómo la luna, con este método fácil, anuncia acontecimientos en las vidas de las personas. Boris Christoph nació en Bulgaria y pero a los 5 años se trasladó con su familia a Uruguay. Entonces era una persona ya nacionalizada de Uruguay, a quien le encantaba España según sus entrevistas, que hay poquitas, eh, y ya de mayor, Boris Christoph, pero vais a ver cómo, y os voy a poner un pequeño fragmento de un vídeo, en donde Boris Christoph anunció la, eh, no puedo decir la palabra, pero lo que pasó con el VIH, que fue en el primer caso fue detectado en el 81, pero su máximo apogeo empezó ya en el 83 y él escribe un libro en 1979 llamado La crisis de 1983. Él fue capaz de predecir esta pandemia, ¿vale? De VIH, de SIDA, pero es que luego, en 2012, hizo una entrevista y estaba escribiendo un libro que se llamaba Ojo al 2020, ¿vale? Y enseñaba unas gráficas
Boris Christoph compaginaba la astronomía con la astrología. Pero, bueno, como casi todos los astrólogos, ¿no? Podemos hacer, ¿no? Tenemos que ver primero la astronomía, estudiarla bastante, la posición de los planetas, las constelaciones, las estrellas, y luego la interpretación energética, que es la astrología, ¿vale? Y cómo se manifiestan las diferentes, pues, cosas que suceden. La astrología nació mucho antes que la astronomía porque ya desde hace milenios, de la época de los, bueno, de aquella época antigua griega, de aquella época antigua árabe, de los esenios, de aquellas, estamos hablando de 5.000 años atrás, ¿vale? Ya estudiaban las estrellas y ya estudiaban los influjos de las estrellas. Y la astrología lo que se basa es en acontecimientos que han ido a lo largo de milenios apuntándose, digámoslo así, cuando, por ejemplo, un planeta estaba en una constelación o estaba en otra o estaba en otra y surgían diferentes cosas en la Tierra. Entonces, eso se apuntaba y cuando el planeta volvía a estar en el mismo sitio y en el mismo aspecto y en la misma constelación, volvían a suceder las mismas cosas en el planeta Tierra. Y entonces eso se hizo con todos los planetas y en eso se basa la astrología, en los acontecimientos que han ido pasando a lo largo de milenios con los planetas y las estrellas y las posiciones de los planetas y las estrellas. Os voy a poner un vídeo para presentaros a Boris Christoph, que es eh, este señor que veis aquí, que como os digo, se nos fue en 2017 y ya estaba escribiendo un libro que se llamaba Ojo al 2020, porque él fue quien predijo la plantademia del bichito que todos conocéis. Él fue capaz de predecirlo ya en 2012, que es el vídeo que os voy a poner ahora. Es un vídeo que hizo, un fragmento de vídeo donde él relata perfectamente las cosas y la vamos a dejar que lo diga él, que mejor que nadie lo va a decir él, y luego vamos a aprender qué es el método Proluna en astrología, cómo funciona el método Proluna, cómo podéis hacerlo valer en cada una de vuestras cartas. Os voy a enseñar cómo poder hacerlo y cómo ya hay programas online como cartanatal.com que han añadido ya en el método ProLuna para que lo podáis calcular online. Eh, y vamos a ver primero el vídeo, que es muy interesante. Y este vídeo es un pequeño homenaje al astrólogo, gran astrólogo Boris Christoph, que tiene un libro maravilloso, que es donde explica el método ProLuna, y donde yo os lo voy a resumir un poquito, pero bueno, son libros que son muy antiguos. Yo he podido hacerme con uno de los ejemplares de La crisis de 1983 mediante una plataforma de Amazon de libros de segunda mano porque ya está descatalogado, se escribió en 1979 y son joyas que han quedado ahí y que he podido tener un ejemplar de ellos y poder deleitarme al leerlo. Pero vamos a ver el vídeo. Vamos a ver primero el vídeo de Boris Christoph. Ah, ¿dónde está el vídeo? Aquí lo tenemos. Vamos a ver.
Fijaros cómo Boris Christoph fue capaz de predecir lo que pasó en 2020, ¿vale? Eh, Era un gran astrólogo apasionado de la astrología, con 50 años de estudio y más de 12.000 consultas a personas. Eh, entonces, él aquí en este vídeo estaba hablando de astrología mundial y de lo que iba a suceder en 2020. Ese vídeo de ese libro de Ojo al 2020, Boris Christoph estuvo esperando el momento adecuado en el cielo para poder lanzar ese libro, pero pues se nos fue antes de poder lanzar el libro. Entonces, no tenemos ejemplares de ese libro, eh, pero sí tenemos el legado que dejó Boris Christoph y ahora os voy a explicar para que veáis qué maravilla hizo Boris Christoph al crear el método ProLuna, ¿vale? El método ProLuna. Vamos a quitar esto. El método ProLuna se basa en dividir las cúspides de las casas entre 7. Es decir, si os voy a poner una imagen, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, la carta del momento, ¿vale? Este es el programa Carta Natal, ¿vale? Ay, aquí no me salen las casas, vaya por Dios. Voy a usar voy a usar una de las cartas que tengo por aquí guardadas. Bueno, tengo una aquí, mejor, ¿vale? Entonces, el método de las casas. Las casas empiezan en una línea que se llama cúspide y terminan en otra línea que se llama cúspide también, donde empieza la siguiente casa. Entonces, de este punto que veis aquí, que es cuando termina la casa 10, al comienzo de la casa 10, cada 7 grados es un año de vida. Cada 7 grados un año de vida, cada 7 años un grado de vida, cada 7 años un grado de vida, como estáis viendo aquí, ¿vale? Los años de vida de la carta que estamos viendo ahora y el método ProLuna que estamos viendo ahora, que ahora os explicaré de quién es. Si vuestras casas tienen, en vez de 30 grados o 28 grados, tienen, digamos, son casas pequeñas que tienen 24 grados, el método ProLuna es tan sencillo que evidentemente no podemos hacer una división de una casa que tenga 27 grados, dividirla entre 7, no podemos. Entonces, para sacar los años, ¿no? Entonces, lo que haríamos sería, pues, hacer divisiones, pues, por ejemplo, entre 4, entre 5 grados, porque el método ProLuna es tan sencillo que no es necesario que sea exacto, porque sabemos que las casas, normalmente, en esta carta, por ejemplo, veis que la casa 2 es muy grande, la casa 8 también, sin embargo, la casa 6 es muy chiquitita y la casa 12 también. Entonces, en esta casa 6 no podríamos tener los mismos. Fijaros que aquí lo que han hecho es añadir los años, pero cada 3 grados, 3 4 grados. No se puede dividir así. Lo que pasa es que ahora el programa Carta Natal y cualquier otro software de astrología, pero esto sería más profesional, pero cualquier otro software de astrología os lo puede decir, el programa Carta Natal te lo calcula directamente, ¿vale? Lo han añadido hace poco además. Entonces, ya sabemos cómo funciona el método ProLuna y no es más que la progresión natural de la luna. eh, PLN, progresión de luna natural, progresión lunar natural. Se usa un ciclo de 7 años siguiendo el ciclo septenal de la luna. Se progresa la Tierra alrededor del zodiaco a partir del ascendente. No necesita efemérides ni cálculos, o sea, esto ya nos lo quitamos de encima, que es muy importante porque aquí sabéis que la astrología se basa mucho en la matemática. Entonces, si no necesitamos efemérides,
para ver dónde están los planetas, en qué momento estaban en un momento dado, o las estrellas, y los cálculos, pues ya nos estamos quitando un gran trabajo de encima. Entonces se progresa de la Tierra alrededor del zodiaco a partir del ascendente. Esto quiere decir que la proluna empieza a contar a partir de el ascendente, que es el grado cero, el año cero, cuando tú naces. Sabéis que el ascendente marca el cuerpo y el carácter de la persona, ¿vale? La casa uno, que es donde empieza el ascendente, la línea donde empieza el ascendente y donde termina es la casa uno. La casa uno es el yo, es el cuerpo, es la personalidad, es como yo me presento al mundo y cómo el mundo me recibe. Entonces aquí es donde empieza el método Proluna, al mismo grado que el ascendente, ¿vale? Entonces fijaros una cosa, esta carta que estáis viendo y que la tenéis en el canal es de Freddie Mercury, del cantante Freddie Mercury, que tenéis la lectura en el canal del Rincón Espiritual de Ángela. Si tiráis para atrás tenéis ahí la lectura para que veáis que es la misma carta. Fijaros que Freddie Mercury, pues lo tengo aquí. Nació el 5 de septiembre de 1946 y falleció el 24 de noviembre de 1991 a la edad de 45 años por una bronconeumonía por complicación del SIDA. O sea, una enfermedad de estas que llaman oportunistas por la degradación del sistema inmunitario. ¿Vale? Entonces, cuando se fue Freddie Mercury, que tenéis aquí la carta, que fue a los 45 y poquitos, tal como nos dice el fallecimiento. Él nació en septiembre, se fue el 24 de noviembre, o sea que fue un mes después de su cumpleaños, ¿vale? Más o menos. eh, Quiero decir, un mes después de su cumpleaños, que cumplía 45, ¿vale? Entonces, la proluna de Freddie Mercury nos hablaba de que a los 45, que además en carta natal podéis ir moviendo este punto, ahora os lo enseñaré, podéis ir moviéndolo para arriba o para abajo para ver qué acontecimientos y qué aspectos se hacen. Con 45 años se fue. ¿Y qué hacía la proluna con 45 años? Para empezar estaba en Piscis, ¿vale? Boris Christoph Importante en la que cambia apareció mi primer libro. Mi primer el libro se elemento llamó La Gran que Catástrofe del representa la 83. proluna. Lo escribí en el Entonces hay que 79. cambiar Se salió en 9 editoriales diferentes, cada uno con su carátula y todo lo demás. Y yo decía que más o menos decía lo siguiente, en la primera página: que nos decía lo que tengo por seguro es una gran peste como en ya 1347. estás Esa fue la gran peste antes del SIDA. Y yo no sabía que se iba a llamar SIDA, pero dije una gran peste. Y estaba en la primera página, porque yo sabía que no me lo iban a creer, o se iban a olvidar si estuviera en la página Más en 40 el o medio. 50 o 60. más Tal cual. hacer Esa algo fue la grande y la que por la que soy tan conocido. ser muy emocional, Ahora, muy sensible en este con siglo, las emociones ahora humanas, pronto, en el ser también una 2020, persona muy espiritual. Que se estoy viene. escribiendo un artículo, Otro libro. un libro que se llama Ojo al 2020. Con el 2020 va a haber otra pandemia, Escondido, quizás peor. ¿vale? Quizás peor porque el problema La espiritualidad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Freddie Mercury se nos fue por una enfermedad oportunista por el VIH. La proluna se posicionaba en Piscis. ¿Y qué rige Piscis? Piscis rige, aparte de los pies, el sistema linfático. Y el sistema linfático está compuesto por las defensas del organismo. Y la proluna, cuando él se fue, estaba haciendo una oposición a Mercurio y al Sol. La proluna, oposición a Mercurio. Mercurio es el regente de Géminis. Y Géminis, que está aquí arriba, con Urano al lado, con Urano en el signo de Géminis, en la carta natal, Géminis rige los pulmones. De ahí la bronconeumonía. Pero la proluna se posicionaba a oposición al Sol.
también que el Sol es nuestro corazón. El Sol rige a Leo y Leo rige el corazón. Entonces el Sol es nuestro corazón, nuestra vida. Y la Luna se posicionaba en oposición a esa vida. O sea, truncaba la vida y se truncaba por Mercurio, regente de Géminis, y aparte de regente de Virgo, y regente de los pulmones. ¿Vale? Pero fijaros cómo la Luna aquí no cambia. Lo que se estaba diciendo de signo es que voy a poneros otro ejemplo de otra carta, por ejemplo. eh, a ver, esta. Mira, esta, por ejemplo. Esta carta que estáis viendo, también la tenéis en el canal, la lectura de esta carta y los planetas que están posicionados. O sea, no me lo estoy sacando de cualquier sitio. Esta carta es de Marilyn Monroe, ¿vale? Marilyn Monroe, la causa oficial de su muerte fue, os lo voy a enseñar ahora mismo, fue lo que estáis viendo, Sui con sobredosis de barbitúricos. Bueno, esto ya en la lectura que tenéis de la carta natal de Marilyn Monroe, veréis que esto no coincide absolutamente en nada con lo que dice la astrología. Marilyn Monroe no hizo esto. Se aprovechó que Marilyn Monroe había tenido algún intento para decir que Marilyn Monroe murió de esto, pero luego salieron informaciones del conductor de la ambulancia, del médico y de todos los demás, cuando ya Kennedy dejó de tener poder y empezaron a hablar y vieron que efectivamente Marilyn Monroe no había hecho nada en contra de ella, sino que los demás fueron la que se lo llevaron. Entonces, la proluna de Marilyn Monroe, el día que se fue, lo voy a poner aquí, aquí está, a ver, aquí, ay, aquí, vale. La proluna de Marilyn Monroe a los 36 años, que fue cuando se fue, estaba haciendo una oposición directa a su Plutón en la cúspide de la casa 12. ¿Sabéis que los planetas que se posicionan en casa 12, tal como dice el astrólogo español Tito Maciá, se convierten en planetas patógenos? ¿Por qué? Porque la casa 12 es una casa de enfermedades crónicas. Entonces, la proluna se posicionaba en ese momento en oposición a Plutón. Plutón en sí representa la muerte. Es el regente de la casa 8. En regente me refiero a astrología moderna, ¿vale? Aquí están saliendo los planetas exteriores como Neptuno y Plutón, aunque el método Proluna se basa en los ciclos de Urano, que son 84 años. O sea, Urano tarda 84 años en dar la vuelta a toda la rueda zodiacal y vuelve a la misma posición cuando tienes 84 años, que es cuando vuelves a renacer, digámoslo así, ¿vale? Pero en este caso estaba avisando la Proluna de que había un peligro de fallecimiento por esa oposición a Plutón y que en ese peligro estaba involucrado Marte en Piscis, en el sistema linfático, y como significador de una muerte violenta. Y también estaba Saturno, como en casa 4. Marilyn Monroe murió en su casa, ¿vale? En casa 4 es la casa del hogar, la casa de la familia, pero sobre todo la casa de la infancia, pero la casa del hogar. Pero aquí la proluna nos marca que Marte tenía algo que ver con ello. Y estaba Marte en Piscis, volviendo a estar en el sistema linfático. Y había pues esta
peligro de fallecimiento, que luego pues resultó que efectivamente se nos fue Marilyn Monroe con 36 años, pero no por la causa oficial que ponen en Wikipedia. Tenéis la lectura de la carta de Marilyn Monroe en el canal y allí podréis ver con un ejemplo práctico completamente que realmente Marilyn Monroe no, no se suicidó, ¿vale? Sino que acabaron con ella, ¿vale? ¿Y quién acabó con ella? Urano en casa 8, jefe de la casa 7, porque la casa 7 comienza en Acuario, ¿vale? Y la casa 7 es la casa de la pareja, la pareja, la pareja en siendo regente Urano de la casa 7 y estando Urano en la casa 8, la pareja era la que iba a provocar esto. Pero había, fijaros la proluna cómo se posicionaba en oposición a Plutón, avisando de que había un peligro y de que estaban muy relacionados a algo violento y algo en el hogar, ¿vale? Esto sería un ejemplo de otro ejemplo de proluna, ¿vale? Pero tenemos más ejemplos. Luego os voy a enseñar una cosa que va a ser muy curiosa para que la veáis. Porque, mira, mirar, esta es la gráfica que enseñó el astrólogo Boris Christoph en ese programa que acabáis de ver. Y veis que él marcaba que en 2008, que estaba por aquí, 2008, ¿vale? Habría la crisis que hubo económica y que en 2010 sería el máximo que bajaría esa crisis económica. Eso sería el año peor de la crisis económica. Luego ya remontaríamos hasta 2014, que volvería a estar más o menos en la normalidad. Pero ¿qué pasaba? Boris Christoph vio esta gráfica sacada a través de astronomía y astrología mundial, vio que en 2020, que estaría por aquí, 2020, 21, 22, 2020, había un bajón tremendo, tremendo en la gráfica. 2021 y 2022 era el máximo de el acontecimiento. ¿Por qué Boris Christoph sabía que esto podía ser algo relacionado con algún bichito? Porque probablemente estaría relacionado en esta caída algún planeta como Neptuno, por ejemplo, que es el regente, que es el rey de las infecciones, o algún aspecto de Neptuno con Plutón o con Urano o con cualquier otro planeta, pero sobre todo Neptuno, ¿vale? Como regente como el rey de las enfermedades, pues de los bichitos, vaya. Pero fijaros como él en 2012 ya lo avisaba, ¿vale? Y luego veis que la gráfica mantiene la normalidad. 2035 baja un poquito, luego vuelve a subir al 2042 y ya se mantiene más o menos la gráfica normal. Pero este bajón fue lo que Boris Christoph descubrió. Entonces, hay más cosas que tendríamos que ver en la proluna, porque os voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando Boris Christoph decía que esta carta no es la más adecuada, voy a poner otra. Cuando Boris Christoph decía que era muy importante el elemento y el signo donde estaba la proluna, lo que nos decía Boris Christoph es que, como os estaba diciendo antes, cuando la proluna empieza en Piscis o cambia de signo de aire a signo de agua, al principio del signo de Piscis saca las mejores cualidades de Piscis, que ya os las he dicho antes. El darse a los demás, el formar una ONG, el ser mucho más emocional, mucho más sentimental, tener mucha más conexión con la espiritualidad. Cuando la proluna alcanza la mitad del signo, es el sumum de las cualidades del signo.
Y cuando la proluna avanza ya al final del signo, donde esté, es donde ya empieza a desvariar eh, el comportamiento de las personas. Todo esto hablamos de comportamientos, ¿vale? Psicológicos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en el final de Piscis la persona se vuelve pesimista, se vuelve eh, depresiva, se vuelve nadie me entiende, nadie me quiere, estoy harta, no me quiero dar más a los demás, no quiero saber nada más, ya estoy cansada de todo esto, no me encuentro bien, no tengo fuerzas, no tengo nada. Y cuando la proluna acaba de Piscis, sobre todo, se siente mucho del cambio de un signo de agua a un signo de fuego. Cuando la proluna progresa a Aries, después de haber pasado estas depresiones y estas desviaciones de las cualidades del signo, la peor forma que puede tener ese signo, las cualidades de ese signo, la peor forma que puede sacar esas cualidades, cuando la proluna avanza a Aries es cuando empezamos, porque es el primer signo Aries, estamos cambiando de elemento agua a fuego y empezamos a sentir que, en los primeros grados sobre todo, empezamos a sentir que queremos hacer muchas cosas, que queremos empezar muchas cosas, estamos muy activos, queremos comenzar, hemos pasado de la depresión de los últimos grados de Piscis a querer hacer un montón de cosas a la vez, querer empezar muchas cosas, estar muy activos, incluso bajar de peso, incluso las facciones cambian, porque la proluna, como afecta al ascendente y se dirige desde el ascendente, la proluna hace cambiar, como el ascendente rige el cuerpo, hace cambiar también la forma del cuerpo. Entonces, la persona, cuando progresa a Aries, empieza a tener una cara, una parte de la frente más ancha que la barbilla, tal como si fuera una cabra, ¿vale? En sentido metafórico, ¿no? Empieza a ver los rasgos, empiezan a cambiar y empieza a ver como si la persona fuera un ascendente Aries, aunque no deja nunca de ser su ascendente natural, que en el caso de esta carta sería ascendente Leo. Pero aunque no deje nunca de cambiar, porque la carta natal es la que siempre se trabaja, con la que siempre se trabaja y esa no cambia nunca. Tus facciones leoninas de esta carta, por ejemplo, o cancerinas, o geminianas, o taurinas, eso no va a cambiar. Los ascendentes Leo, por ejemplo, son personas que suelen tener una cabellera, un pelo, mucha cantidad de pelo y un pelo muy grueso y un pelo muy que llama la atención de cantidad de pelo que tienen. Tal como un león, tal como un león. Marilyn Monroe era ascendente Leo. Esta carta era de Freddie Mercury, que también era ascendente Leo, ¿vale? Marilyn Monroe era ascendente Leo también. Y el ascendente Leo es también de dejarse mucho ver, de dejarse mucho, de querer que lo vean, de querer que estar expuesto, de querer estar siempre siendo el yo, y hay muy facha facilidad en un ascendente Leo que caiga en el egoísmo o en el demasiado yo. Eso sería en carácter, pero en fisionomía suele destacarse por melenas muy abundantes y suelen ser melenas que aunque sean de diferentes colores, normalmente el ascendente Leo tiende a cambiarse el color del pelo a más claro de lo que lo tiene natural. El ejemplo lo tenemos en el presidente Trump, que también es ascendente Leo y que, como podéis ver, pues su pelo, el que tiene, o lo que lleve, si es peluquín o lo que lleve, es rubio, ¿vale? Tiende mucho el ascendente Leo a cambiar ese pelo, ¿vale?
y volvérselo más blanco. Pero volviendo a lo que estábamos, la proluna cuando cambia a Aries, por ejemplo, empieza a verse las facciones, pues eso, la cara, la frente es más ancha que la barbilla, suelen ser facciones muy, como muy prominentes, la barbilla también es bastante prominente, ¿vale? Eh, si la proluna, por ejemplo, progresa a Tauro, la persona, pues en carácter se volvería de ser una persona que a los finales grados de Aries ya sería una persona que desvaría completamente, que no sabe ni lo que comienza, que no sabe ni lo que hace, que es que ya está harta de estar en activo, que está harta de estar haciendo y haciendo y haciendo y no llega a ningún sitio nunca. ¿Y qué pasa? Que la proluna progresa a Tierra, a Tauro, y la persona se calma completamente, porque entra en un elemento tierra, empieza a poner los pies en la tierra, empieza a calmarse, empieza a tener rasgos, en el caso de Tauro, venusinos, empieza a ponerse más bello de cara, empieza a ser, pues, todas las cualidades del signo de Tauro en cuestión físicas y normalmente los ascendentes Tauro suelen ser personas que tienen la cara, son personas de cara muy bellas de cara, ¿vale? Porque el regente es Venus. Entonces son personas que son bastante bellas. Pero aquí en carácter lo que pasa es que de pasar los últimos grados de Aries, ya acabado, de decir ya no puedo más, no quiero comenzar más, ya no sé ni lo que comienzo, ya no sé ni lo que hago, ya estoy harta, ya no puedo más, o harto, yo no puedo más. Empieza la proluna a progresar a Tauro, y en los primeros grados la persona empieza a sentirse calmada, empieza a concretar las cosas, empieza a poner los pies en la tierra, como os he dicho, empieza a ser una persona mucho más constante que el Aries. El Aries comienza todo, pero nunca termina nada. Tauro es el que nunca comienza nada, pero termina todo. Fijaros la, la comparación es siendo signos que están juntos, constelaciones que están juntas, ¿no? La diferencia entre unos y otros. Esto más que nada nos viene a decir, y os voy a poner un ejemplo muy claro con el actor Sean Penn, ¿vale? Que, bueno, él era ascendente básico Géminis. Tengo que decir aquí que estas imágenes las he sacado del programa de Úrsula Cosmic, de una compañera astróloga mía y de, bueno, de otros muchos astrólogos, a la que le he pedido permiso, lógicamente, para poder sacar sus imágenes de un vídeo que hicieron, que os recomiendo que vayáis a verlo también. Y, y entonces le pedí permiso y ella, evidentemente, como amante de la astrología que es, pues me dio todo su permiso para poder sacarlo. Pero a lo que vamos es que el actor Sepp Penn era un ascendente básico Géminis. Básico quiere decir que en carta natal era un ascendente Géminis por nacimiento, que suelen ser personas con una nariz fina y respingada, perdón, un cuello largo, cara alargada, labios muy finitos y de mucha altura. Normalmente el Géminis tiende a ser largo, la fisionomía tiende a ser larga. ¿Vale? Así como el ascendente cáncer, por ejemplo, suelen ser personas con extremidades cortitas a comparación del cuerpo y suelen tener el torso un poquito más grueso de lo normal, tal como un cangrejo, tal como un cangrejo. Suelen ser de piernas un poquito como más cortas. El ascendente Géminis es al contrario. El ascendente Géminis es todo alargado, ¿vale? Todo la nariz, en la cara. Además, él se ponía este pelo a modo tupé para alargarse más la cara porque iba con su ascendente, pero no porque él lo supiera, sino porque es una cosa inconsciente que la persona hace. Igual que los Leo, ascendente Leo, terminan por tener
un pelo, aunque nazcan con pelo moreno, terminan por tener un pelo claro, ¿vale? Tal como el león, un pelo más claro, más rubio. Aquí tenemos al actor Sean Penn, que tenía un ascendente básico en Géminis, ¿vale? Hasta ahí todo perfecto. Aquí tenemos la fisionomía. El actor Sean Penn, pues cuando su proluna estaba en la etapa Sagitario, o sea, estaba la proluna estaba en Sagitario, había entrado en Sagitario la proluna, este punto había entrado en Sagitario, pues aquí veis que las facciones se vuelven más redondeadas, ya no hay no está tan alargado, el cuello se vuelve un poquito más gordito, no es tan alargado, y se ve bello, porque Sagitario está regido por Júpiter, por un planeta positivo, benigno, un planeta de belleza, igual que Venus, ¿no? Entonces, esa etapa de Sagitario que tuvo Sin Pain, ¿qué pasó? Como Sagitario está regido por Júpiter, pues Sin Pain tuvo una etapa en la que no paraba de hacer películas, tenía mucho éxito en sus películas, no paraba era un ascendente de fuego, etapa Sagitario, es como si fuera un ascendente de fuego, un ascendente Sagitario, no paraba de viajar también a un lado, a otro, y las facciones, como veis, está guapísimo. Fue la etapa que más guapo ha estado en su etapa en Sagitario, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que al final del signo de Sagitario, como todas las prolunas en los signos, degenera las cualidades del signo. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a tener excesos con muchísimas cosas, empezó a querer hacer muchas películas a la vez, pero no podía, o sea, era ya que ya no podía, no le daba no le daba la vida al pobre para hacer tantas películas. Había muchos excesos, porque Sagitario es un principio de expansión, exceso, ¿vale? Y esa etapa de Sagitario fue una etapa muy feliz para Penn, muy productiva por Júpiter, económicamente, muy de hacer muchísimas películas, ¿vale? Y esa etapa de Sagitario fue maravillosa para él. Pero ahora vais a ver cuando la proluna progresa a Capricornio. O sea, la proluna estaba en Sagitario y la proluna progresó al signo de Capricornio, ¿vale? Que es el siguiente signo. ¿Y qué pasó aquí? Fijaros la diferencia. Mirad, mirad qué cambio. Os voy a poner la foto de una etapa y de otra. Mirad. Mirad la etapa Sagitario, en donde ya os digo que hizo muchísimas películas, muchísimas cosas. Al final de Sagitario cometió muchos excesos, totalmente, pues eso, excesos con muchos temas que ya sabéis, ¿vale? Cuando la proluna progresó a Capricornio, fijaros cómo cambian las facciones, se vuelven más duras, tal como Capricornio regido por Saturno, se vuelven las facciones más duras, se recoge los excesos que se han sembrado en la etapa de Sagitario. Entonces se ve afectado el cuerpo y coge una fisionomía de cara mucho más capricorniana, que es que la frente, como pasa como con los Aries, la frente suele ser mucho más ancha que la barbilla, pero las facciones también se vuelven más duras, más hundidas también. Esa barbilla también muy, muy marcada, muy dura, unas facciones muy duras. Fijaros,
la proluna en Sagitario, como las facciones son redondeadas, son bellas, es un hombre guapísimo en esta etapa, ¿vale? Y cuando la proluna progresa a Capricornio, fijaros cómo es un ejemplo clarísimo de cómo los excesos de la última etapa de Sagitario se recogen en los primeros grados de Capricornio y cambia la fisionomía física, sobre todo de la cara, a rasgos más capricornianos, aunque nunca dejamos de tener el rasgo por nacimiento del ascendente básico Géminis, ¿vale? No cambiamos nunca, pero sí que la proluna va cambiando. Este es un ejemplo muy claro para que veáis cómo eh, la proluna funciona y funciona muy bien. Y cómo la proluna va haciendo determinados aspectos en la vida de las personas. Fijaros, esta proluna es de Michael Jackson, ¿vale? Que también tenéis la lectura de la proluna de Michael Jackson, tenéis la lectura en el canal. Podéis ver que es la misma carta, es la carta de Michael Jackson, y aquí tenéis Michael Jackson, ¿qué le pasó? Michael Jackson, a ver, esperad un segundo. Esta es de Freddie Mercury, ya lo he enseñado. Esto también. Michael Jackson eh, era el rey del pop, ya lo sabemos todos, ¿vale? Y la causa de la muerte de irse fue un infarto agudo de miocardio. Pero realmente este infarto agudo de miocardio no fue, ese fue el motivo. Pero ¿qué provocó ese infarto? Lo que provocó ese infarto fue que Michael Jackson estaba, como podéis ver en la proluna, estaba en la última etapa de Géminis. O sea, estaba Géminis es un signo súper creativo, súper iniciador, súper de hacer cosas, crear cosas nuevas, tiene una imaginación tremenda, o sea, es un signo Géminis o un ascendente más bien Géminis, más que el signo, es una persona muy, muy creativa. Pero cuando la proluna está al final de Géminis, lo que hacía Michael Jackson era ya mm, pues totalmente desvirtuar toda la cualidad del signo Géminis. ¿Y qué pasaba? Que quería hacer y hacer y hacer conciertos y hacer conciertos y hacer conciertos y hacer conciertos constantemente, descontrolado, y para poder dormir y descansar, para poder hacer al día siguiente el siguiente concierto, el siguiente concierto, el siguiente concierto, pues su médico personal le administraba un medicamento que se llama Propofol, que es un medicamento que lo que hace, se utiliza en anestesias. Y es un medicamento que lo que hace es dejarte dormido completamente y tener un descanso muy, muy bueno, porque se entra en una fase REM de muy largo tiempo y la persona descansa muy bien. Es cuando, si alguna vez a vosotros os han puesto alguna anestesia y os habéis despertado, os habéis percatado, os habéis dado cuenta de como si hubierais dormido 30 horas. O sea, te despiertas como nuevo, ¿no? Eh, pues Michael Jackson empezó a degenerar ese signo de Géminis, esa creatividad, y empezó a hacer descontroladamente todo esto. Y para poder dormir, para descansar su cuerpo para el concierto siguiente, utilizaba el médico este medicamento. ¿Pero qué pasó? Que se le fue la mano. Se le fue la mano porque es un medicamento que se administra y debe tener un control de respiración y un control de latidos. Ese control no lo tenía Michael Jackson. Es más, el médico no estaba con él, ¿vale? Le administró el medicamento y no estaba con él. ¿Qué le pasó a Michael Jackson? Que lo que suele hacer este medicamento
si no estás bien controlado en un hospital, etcétera, porque estos medicamentos no se usan para relajarse, se usan como anestésicos, ¿vale? Entonces, lo que hacía Michael Jackson era eh, que le administrara al médico esto, descansar y poder al día siguiente, os digo, descontroladamente, hacer un concierto tras otro, y al médico se le fue la mano. ¿Qué le pasó a Michael Jackson? Que se le pararon los pulmones, porque se relaja tanto el cuerpo que la respiración se para, ¿vale? También. Y al parársele los pulmones, evidentemente hay un fallo pulmonar y al no haber oxígeno, a los minutos, para el corazón también. Y por ahí viene el infarto del miocardio. Pero realmente lo que desató ese infarto del miocardio fue una parada respiratoria. ¿Y dónde estaba la proluna? En Géminis, los pulmones. ¿Y qué estaba haciendo la proluna en ese momento? Estaba haciendo una oposición a Saturno en casa 2, ¿vale? Saturno, bueno, pues sabéis que es un planeta que suele hacer desencarnar a las personas. Es un planeta que marca el tiempo, es uno de los señores del tiempo. Y había un peligro en esa proluna, había peligro, porque la proluna lo que hace es avisarte. Acordaros siempre que la astrología no es una sentencia. La astrología son energías que están predispuestas y que si en ese momento se hubiera tenido más cuidado con Michael Jackson, no tendría por qué haber desencarnado. Si hubiera habido un astrólogo que le hubiera dicho esto, probablemente lo tendríamos hoy, aquí. La proluna, curiosamente, no solo tocaba a Saturno como rey del tiempo, Cronos, hacía una oposición, un aspecto tenso, sino que tocaba también a Júpiter y Neptuno en casa 12. Júpiter y Neptuno en casa 12, como os digo, patógenos por estar en una casa de enfermedades crónicas. Neptuno y Júpiter, los dos estaban en domicilio, porque son regentes de Piscis los dos, ¿vale? También Júpiter es regente de Sagitario realmente. Y dicen que es corregente de Piscis. Yo creo que es regente de Piscis y el corregente es Neptuno. Pero bueno, eso ya serían unas disputas entre astrólogos, ¿no? Pero fijaros que Michael Jackson tocaba la proluna, Neptuno, los medicamentos, y Júpiter, los excesos. Y todo ello en casa 12, en una casa de enfermedades. Curiosamente también tocaba a Mercurio en el medio cielo. Mercurio, regente de la proluna que estaba en Géminis. Mercurio, regente de la proluna que estaba en Géminis. Por lo tanto, regente también de los pulmones. ¿Vale? Entonces, por ese motivo, Michael Jackson y la degeneración de ese signo de los últimos grados del signo de Géminis, que era una creatividad descontrolada, completamente descontrolada, pues le hizo que había un peligro de que desencarnara y efectivamente desencarnó por una parada cardiorrespiratoria que provocó un infarto de miocardio y por eso se fue. Pero realmente se fue porque el médico le administraba un medicamento y aquí tenéis que la proluna toca Neptuno, rey de los medicamentos, y Júpiter, rey de los excesos. ¿Vale? Y toca Mercurio, regente de la proluna, en Géminis, rigiendo los pulmones. Así que aquí tenéis un ejemplo claro de cómo la proluna nos avisa y según vamos cambiando de signo, según veis aquí, al actor Champagne, le veis en la tapa Sagitario, jupiteriana, ¿vale? Bello, guapísimo, con la cara un poquito más redondeada que de nacimiento con su ascendente Géminis, ¿vale? Un poquito más redondeada y una sonrisa bonita y bueno, la nariz no tan respingona, un poquito más
achatada, los ojos más grandes y como cuando la proluna progresa al signo de Capricornio y cambia del elemento fuego al elemento tierra, aquí se vuelven las facciones duras, se vuelven las facciones completamente saturninas, se vuelve la cabeza, la frente, la forma de la cabeza mucho más ancha que la barbilla, por eso de que también Capricornio está regido por un animal que tiene la parte de arriba más ancha que la parte de abajo, y vemos que la barbilla prominente y todas las facciones muy marcadas, muy rígidas, muy hundidas también, ¿vale? Aquí recogió todos los excesos que hizo en la última etapa de Sagitario, que lo tenéis aquí, que además tenía su luna natal en la última etapa de Sagitario. Cuando progresó a Capricornio, pasó esto. Esta es la carta, de desempeño. Y ya os digo que todo esto está sacado del programa de Úrsula Cosmic, gran astróloga, gran compañera y persona que me ha cedido las imágenes para que os pudiera hacer este pequeño homenaje a Boris Christoph. Entonces, una vez visto esto y entendiendo que la proluna eh, y los signos marcan la evolución del alma, al concepto del signo solar básico, que es tu signo de nacimiento, la proluna le agrega el concepto de tendencia psicológica. Al evolucionar la vida del nativo, sus características psíquicas también evolucionan y también sus características físicas, ¿vale? Pero no son tan evidentes como las características psíquicas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver con un ejemplo más claro cómo podéis ver la proluna en vuestra propia carta. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en herramientas, vamos a poner el nombre Proluna. Vamos a poner la fecha. Este es el programa cartanatal.es. Lo tenéis aquí, ¿vale? Le dais a herramientas y le dais a carta natal y aquí os deja poner los datos. Vamos a poner que nacimos el día 5 de septiembre de 1996. A la hora las pues las 20 con 50, perdón, 20 con 50 de la tarde, ¿vale? Y el país vamos a poner, pues España, por ejemplo, que es donde estoy yo. Vamos a poner España, que lo tenemos, a ver, ¿dónde está España? Aquí. La provincia vamos a poner Barcelona y la ciudad pues vamos a poner Barcelona también. Barcelona, vale. Entonces le damos a aceptar y el programa nos saca nuestra carta natal, ¿vale? Si vais más para abajo, si vais hacia abajo, podéis poner también vuestro nodo norte, nodo sur, Lilith, parte de Fortuna y Quirón, que son porque los demás asteroides, lo único, todos los que hay aquí son asteroides, ¿vale? Quirón, Ceres, Palas, Juno, Ícaro, Eris, Eros, Chariclo, Vesta, son asteroides, ¿vale? Pero esto lo que haría más, una lectura de carta natal es liaros más que otra cosa, porque se volvería un galimatías todo. Entonces podéis poner nodo norte. Pero si vais más para abajo hay una pestañita que la acaban de añadir en este programa que se llama Proluna. Y si le dais, os dais cuenta que no os pide ni lugar, no os pide ni lugar donde estáis, ni nada de nada. Os pide el día donde queréis ver dónde está la proluna, que en este caso estamos a día 30 del 7 del 2025 hoy, y la hora en la que estamos son las 11:47. Entonces le damos a aceptar
y vemos cómo la proluna de esta carta en este momento estaría a los últimos grados de Cáncer, ¿vale? Entonces, hay una cosa muy curiosa con este método y es que podéis ir arrastrando la proluna tanto hacia atrás en los años como hacia adelante para poder ver o qué ocurrió en el pasado con los planetas o qué va a ocurrir en el futuro. En este momento, pues está, a ver, está la proluna, eh, está aquí. Y esta persona, si fuera una persona real, tendría una proluna en los últimos signos de Cáncer, o sea, los primeros grados de Cáncer sería una persona que de aire, de un elemento aire creativo, ya degenerando al final, mira, tiene la luna como Michael Jackson a los últimos grados de Géminis. Pues ya habiendo degenerado el signo de aire, la creatividad, ya harto o exceso de creatividad incontrolada, descontrolada completamente, pues pasa a un signo de agua, se vuelve más emocional, se vuelve más sentimental, empieza a preocuparse, sobre todo el signo de Cáncer, por la familia, por el hogar, por los hijos, por las mamás, el papá, por todo esto, empieza a ser una persona también más sentimental, que necesita que la cuiden, que la mimen y que también esa persona cuide y mima a los demás. Estando a la mitad de Cáncer, pues sería el sumum de las cualidades del signo de Cáncer, estaría más pendiente de la familia que nunca, más pendiente de sus hijos que nunca, más pendiente de estar todo correctamente familiar. Y en los últimos grados de Cáncer, ¿qué pasaría? Pues que ya estaría harto de familia, estaría harto de estar siempre pendiente de la familia, de que no le dan el cariño que necesitan, no le dan lo que quiere, se pone más depresivo, los signos de agua tienden a ser muy depresivos por el tema de la emocionalidad. Y aquí en este caso la proluna estaría haciendo una oposición a Urano y a Neptuno, que estarían en casa 11, y había pues un peligro inesperado o inoportuno por Urano relacionado con cosas de Neptuno. Neptuno todo lo diluye, todo lo disocia, rey de las sustancias, ¿vale? Un Neptuno fuerte o un regente del ascendente Neptuno fuerte probablemente es una persona que correría un riesgo de tener una adicción, ¿vale? Y más estando al final la proluna de Cáncer. Pero ¿qué pasaría cuando la proluna progresa ya y se mete en el signo del Leo? ¿Vale? Los primeros grados de Leo. Pues ya empieza a haber otros aspectos. Empieza a haber un aspecto a Saturno, empieza a haber un aspecto a Mercurio, empieza a haber un aspecto a Plutón, a Júpiter. Sigue habiendo esta oposición, pero es una oposición mucho más abierta, ya no es tan exacta como cuando estaba en los últimos grados de Cáncer. Y ya aquí empezaría la persona en el primer grado de Leo, signo de fuego. Los signos de fuego son signos muy activos. El signo de Leo en concreto, a diferencia del signo de Aries, que todo lo empieza, nada acaba y es mal perdedor, digo, los ascendentes, ¿eh? Pero a la vez es una persona con mucha iniciativa. Los primeros guerreros que veáis en una guerra en primera línea son ascendente Aries, seguro, todos, ¿vale? Porque son los que quieren iniciarlo todo. Pero en los primeros grados de Leo, lo que haría la proluna sería empezar a activar esa depresión del signo de Cáncer y dependiente ya de la familia, harto ya de estar pendiente de la familia, harto ya de que no le den lo que quiere y empezar a activarse con esa proluna progresada a Leo y empezar a tener las cualidades del Leo, que son constancia, empezar a hacer cosas nuevas, signo de fuego, empezar a
verse mucho más, porque el signo de Leo quiere que lo vean, necesita que lo vean. Cuando veis a un ascendente Leo entrar por la puerta de una cafetería, es muy llamativo porque mucha gente gira la cabeza. Es una cosa inconsciente, pero giras la cabeza porque ves, es una cosa inconsciente, es energético. Entonces, en el signo del Leo, la proluna a los primeros grados, empezaría la persona ya a estar mucho más activa, habría pasado esta etapa degenerativa del último signo de los últimos grados de cáncer y empezaría a estar mucho más activa, mucho más constante en las cosas, empezaría a hacer cosas nuevas, dejarse ver, que igual comenzaría alguna red social, comenzaría a hacer algún programa de internet, cualquier otra cosa donde se dejara ver el signo de Leo, ¿vale? Entonces, aquí es como podéis en cartanatal.es, por ejemplo, para no tener que usar un software de astrología, que es lo que usamos los profesionales, eh, pues para hacer lecturas, otras técnicas astrológicas, que tenéis muchas técnicas astrológicas en el programa de carta natal como pues los puntos medios, las dignidades de cada planeta, muy importante, partes arábigas, la carta armónica, extensional, dracónica, sideral, direcciones primarias, progresiones secundarias, tránsito, revolución solar, revolución lunar y proluna, ¿vale? Entonces, hasta aquí llego con el homenaje. Fijaros que es muy impactante la tapa de Sagitario del actor Sin Pen y la tapa de Capricornio. Eso era lo que el señor Boris Christoph nos dejó, su legado, y nos dejó esta técnica que funciona, que es muy sencilla y que él estuvo trabajando en ella. Fue un hombre que predijo lo que pasó con el VIH o el SIDA en 1983, 82, 81, que salió el primer caso, pero el sumum fue en 1983, ya cuando ya se conocía y se dio nombre a esa enfermedad. Y como predijo ese vídeo que habéis visto de Ojo al 2020, y ahí podéis ver cómo él en 2012 ya estaba avisando de esta, ya no tengo la gráfica, bueno, de la gráfica que os he enseñado, en donde hay un bajón tremendo hasta el 2022, que es donde terminamos ya con ese bichito, ya se acaba y empezamos a subir y ya no hay más alteraciones en todo el siglo, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos llegado con el pequeño homenaje de Boris Christoph. Si has llegado hasta aquí, por favor, darme un like, darme un me gusta, suscríbete al canal, porque voy a seguir haciendo vídeos. Voy a estar mucho más activa ahora en el canal de El Rincón Espiritual de Ángela. Sabéis que tenéis consultas abiertas y que me podéis escribir al correo que os voy a poner en la cajita de descripciones y que lo tenéis en el canal también, donde podéis hacer la consulta que necesitéis. Y también hay cursos. Está el curso de Aprender a leer tu carta natal, el curso de astrología arábiga, que es un curso que he creado yo misma, que está muy relacionado con la muerte en la astrología, y el curso de astrología médica, que es un curso que es el más largo de todos porque la astrología médica requiere muchísimo más estudio para llegar a ser un buen astrólogo médico, ¿vale? Acordaros que Hipócrates, el rey de la medicina moderna, decía que el médico que no sabe astrología no puede considerarse a sí mismo un buen médico. Tenéis el vídeo de la cantante Dulce mexicana en el canal, que fue intervenida con una luna en Escorpio transitando
con con el planeta Marte transitando por el ascendente y fue intervenida. Y como las energías estaba esa luna en Escorpio, jamás os intervengáis ninguna operación con una luna transitando en Escorpio. La luna tarda 2 días y medio en cambiar de signo. Os esperáis 2 días y medio, ¿vale? Y mucho menos con un Marte al ascendente que va a provocar hemorragias, que va a provocar accidentes, que va a provocar que al médico se le pueda ir el bisturí, porque Marte rige el hierro y los bisturís, le encantan las hemorragias y todo lo que sea hierro, y la mano del médico puede fallar. Y ahí tenéis un ejemplo claro en esa carta natal de la cantante Dulce mexicana, que la tenéis en el canal, en donde se ve claramente cómo si el médico que la intervino hubiera sabido de astrología, hoy esa cantante, esa persona estaría aquí con nosotros. Pero fue intervenida en un momento astrológico completamente. Si no hubieran elegido el peor momento, fue ese, astrológicamente. Y así decía Hipócrates, el médico que no sabe astrología no puede considerarse a sí mismo un buen médico. ¿Por qué? Por muchas razones. Sabéis que la luna ejerce una influencia en la Tierra y mueve mareas por su fuerza gravitacional, mueve mareas, rige los ciclos menstruales, rige los embarazos. Si tú embarazaste en luna nueva, te quedaste embarazada en luna nueva, darás a luz 9 lunas nuevas después. No por semanas, como dicen los médicos, que siempre dicen sales de cuenta tal día, pero no aciertan nunca. ¿Por qué? Porque lo cuentan por semanas y por lo tanto por meses. Y el ciclo de la luna son 28 días, no 30. Entonces está mal, está mal. Entonces la luna hace estos influjos de las mareas, de los ciclos, de los embarazos, todo lo demás, y también hace que el eje de la Tierra, por su poder de gravitación y de atracción que tiene la luna sobre la Tierra, siendo un asteroide, hace que el eje de la Tierra no se nos tumbe. La luna no está puesta ahí por casualidad. La luna está puesta para que el eje de la Tierra no se nos tumbe, porque si no, la Tierra, digamos que se tumbaría y pues no podría haber vida. Fijaros si eso hace la Luna, que es un asteroide, ¿qué puede hacer otro planeta como Marte, como Mercurio, como Venus, que son los planetas personales, los más importantes que tenéis que mirar en vuestra carta, y los tránsitos de planetas personales, que son muchísimo más grandes que la Luna y que también están aquí en la Vía Láctea, ejerciendo su influencia? ¿Vale? Así que, sin más, chicos, un abrazo muy grande. Me alegro mucho de haber estado con vosotros. Gracias por todo. Nos vemos en el siguiente programa del Rincón Espiritual de Ángela y espero que os haya gustado este pequeño homenaje a Boris Christoph, que os haya gustado ver el método ProLuna o la técnica ProLuna y cómo realmente funciona siendo tan sencilla, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente programa aprendiendo astrología a través de los análisis de famosos que me vais dejando en comentarios. Comentadme por favor qué os ha parecido este vídeo, qué os ha parecido este pequeño homenaje al señor Boris Christoph, a este gran astrólogo, ¿vale? Que fue capaz de predecir muchísimas cosas. Dejadme en comentarios qué os ha parecido y dónde tenéis vuestra proluna. Dejadme en comentarios dónde está vuestra proluna a través del programa cartanatal.es, ¿vale? Que lo tenéis muy fácil. Así que sin más, muchísimos besos, aunque no me veáis, muchísimos besos. Nos vemos en el siguiente programa del Rincón Espiritual de Ángela y bendiciones para todos y que vuestro sol brille con mucha fuerza, como dice la compañera Loliana. Así que, sin más, nos vemos en el siguiente programa, chicos. Gracias por todo.